Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Me da mucho gusto encontrarnos otra vez en este espacio académico en el que estaremos hablando en nuestra última materia acerca de indicadores de calidad educativa. A lo largo de nuestra asignatura hemos hecho un recorrido muy interesante, primero conceptuando la calidad como un proceso que tiene muchas aristas en la educación. Después vimos que hay políticas y calidad educativa no solo en nuestro país, sino a lo largo de todo el mundo, y que todas estas políticas nos permiten entender que tenemos muchas diferencias que tienen que ver con el contexto y la cultura, pero muchas similitudes que se relacionan directamente con la globalización. Más adelante vimos que específicamente en educación superior la calidad está orientada hacia lograr los metas y todos los intereses, estos propósitos generales de organizaciones internacionales como la OCDE, que marcan pasos firmes que tenemos que dar para lograr una educación de calidad. Analizamos el contexto de la educación superior y vimos que hay muchos elementos que son convergentes en diversas naciones, entre ellos, primero, pues la masificación, la cobertura. Observamos que casi todas presentan algunos problemas, por ejemplo, de recursos, sobre todo, y cómo nosotros hemos cambiado en paradigmas que estaban basados en conocimiento a aquellos que están mucho más centrados en las competencias. Y por supuesto vimos que esto nos lleva a comprender la globalización como algo que nos va a orientar hacia diversos cambios en todas las estructuras sociales. Por supuesto que estamos viviendo una etapa muy compleja donde la inteligencia artificial viene a suplir algunos procesos que nosotros antes hacíamos de manera autónoma y que hoy difícilmente vamos a poder entender sin la existencia de una inteligencia artificial que en el caso de algunas personas está organizando sus vidas, tomando decisiones por ellas, supliéndolas en algunos procesos y a veces también sustituyendo nuestros procesos de pensamiento. Acuérdense que la inteligencia artificial generativa nos puede orientar para distinguir diversos patrones, pero eso no quiere decir que nos vaya a dar siempre respuestas que sean favorables, sobre todo porque ella se nutre de todos los intereses que nosotros estamos colocando y que no siempre entonces nos va a dar el mejor resultado o el más idóneo. Así es que el día de hoy empezaremos entonces a trabajar nuestra tercera sesión de indicadores de calidad educativa y arrancaremos precisamente con la propuesta SIGA, Gestión de Calidad para Instituciones Educativas. Me encantaría sobre todo que ustedes tomaran en cuenta que estas propuestas son universales, pero muchas de ellas no son públicas. Esto quiere decir que las propuestas que nosotros vamos a conocer no se encuentran en fuentes abiertas y no siempre vamos a encontrar elementos que nos permitan implementarlas de manera directa en todas nuestras tareas y todo lo que nosotros hacemos. Sin embargo, vamos a tratar de entender cuáles son los contextos generales de estas propuestas para que a partir de ellas podamos ubicar qué podemos hacer en nuestro plantel y qué podemos empezar a pensar. Sobre todo, acuérdense que estas propuestas están orientadas a la educación superior en la segunda parte. Empecemos entonces con ¿qué es el modelo SIGA? Este es un modelo que es como una especie de mapa que nos permite gestionar la calidad en las organizaciones escolares. ¿Qué va a ser fundamental? Cuando nosotros pensamos en un plantel, hemos ido evolucionando en esta perspectiva que antes era únicamente sobre la importancia de la educación como algo segmentado que sí era parte del Estado, pero que se encontraba de manera separada al resto de sus componentes, pero luego nos dimos cuenta que la escuela es una organización y como toda organización puede administrarse también para ser más eficaz y eficiente, y más adelante encontramos también que esta organización nos va a llevar a la calidad. El modelo SIGA nos propone evaluar la eficiencia de los procesos académicos y administrativos en un tiempo real. Esto quiere decir que es una forma de pensar los procesos para que de manera constante estemos haciendo ajustes preventivos antes de la evaluación final de resultados.
Esto quiere decir, nuevamente, que cuando nosotros pensamos con el modelo SIGA, constantemente estamos observando lo que ocurre en nuestro plantel y pensamos cómo poder hacer para mejorarlo antes de que tengamos un resultado que no sea favorable para nosotros. Lo más cercano que nosotros tenemos al modelo SIGA en México son las normas ISO. Una norma ISO es cuando nosotros vemos, en el caso precisamente de esta norma en específico, es que nos ofrece todas las herramientas necesarias para gestionar de forma común a las organizaciones educativas. Es como una adaptación de este modelo SIGA a las instituciones de educación. Está orientada a fomentar la eficiencia en el funcionamiento de un sistema educativo y tiene el objetivo de mejorar los procesos y atender a las diferentes necesidades de las personas que hacen uso de sus servicios. El modelo SIGA entonces nos da como principios rectores que toda institución debe seguir para tener calidad. Y cuando nosotros especificamos esos indicadores y los conjuntamos a través de la generación de instrumentos que nos permitan procesar esta información para garantizar la calidad, entonces surge esta norma ISO y tiene como base precisamente este modelo SIGA. La norma ISO nos permite contextualizar a lo que ocurre en México la calidad educativa de un estándar internacional a la cultura organizacional de cada institución educativa, respetando su misión y su visión. Esto quiere decir que cuando nosotros tenemos un modelo SIGA donde estamos viendo cómo se hace la gestión idónea, las normas ISO lo que buscan es interpretar este modelo a partir de cada institución, respetando su misión y su visión, pero promoviendo que exista una cultura organizacional de evaluación, no solamente de hacerlo, sino de hacerlo bien, no desempeñar solo mi trabajo, sino desempeñarlo con un sentido, para que todos los alumnos egresados de este nivel cumplan con estándares internacionales y lo que ellos aprenden aquí tenga la misma calidad que si lo aprendieran en otra modalidad, en otro estado o incluso en otro país. Y decíamos entonces, ¿qué es la cultura de evaluación? En esta cultura de evaluación, nosotros dejamos de ver como algo negativo o punitivo la calificación que se hace de nuestra labor. Buscamos, por lo tanto, que el modelo de una evaluación para la fiscalización, que sea como algo regulatorio negativo, nocivo, o que pudiera generar ambientes inadecuados de aprendizaje o de gestión, nos lleve a un modelo de autorregulación para la mejora, es decir, que la evaluación no siempre sea por un agente externo, solamente en ciertos momentos y con indicadores poco claros, sino que toda la comunidad educativa participe de manera constante para asegurar la calidad en el plantel. Esto nos va a implicar entonces una evaluación 360 donde participen los directivos, los profesores, los alumnos y la comunidad en general. Y que todos estemos acostumbrados a que se haga esta evaluación y que en esta evaluación no siempre nos van a decir que lo hemos logrado todo bien y a partir de allí podríamos empezar a buscar qué es lo que tenemos que hacer para mejorar. Esta cultura de evaluación no se genera de manera inmediata, se tiene que trabajar de manera constante para poder consolidarse. Y entonces, este modelo SIGA es un programa de mejoramiento continuo a través de estrategias de gestión de calidad. No es el único modelo, pero sí es el modelo que está más vinculado con la educación de nuestro país y con las normas ISO. Por eso nos centramos en él. La gestión de calidad bajo estos modelos permite a las instituciones educativas alinear sus procesos operativos con sus objetivos estratégicos. Los procesos operativos es lo que hacemos, cómo damos clase, cómo estamos en los espacios libres, cómo organizamos actividades curriculares, extracurriculares, cómo integramos esta parte flexible de los programas con los objetivos estratégicos, es decir, aquello que espera el sistema educativo nacional. Y esto nos hace convertir a la evaluación en un motor de mejora continua y no en un fin burocrático.
¿Cómo entonces nosotros vamos a trabajar a través del modelo SIGA? Pues lo haremos cuando busquemos que esta evaluación nos lleve a ser mejores y no solamente que esta evaluación nos lleve a cumplir con una exigencia externa en tiempos que no comprendemos y que tal vez no nos resultan funcionales. ¿Cuáles van a ser entonces estos indicadores del programa? Fíjense que el modelo SIGA tiene algunos indicadores genéricos, pero en cada país lo van a adaptar de acuerdo a los organismos certificadores y a las propias atribuciones que tengan, sin descuidar estos estándares internacionales. Pero de manera general encontraremos estos puntos. Primero, los ciclos educativos. Son de diversos tipos según el país y la modalidad de estudios de los que se trate. Se considera un centro de enseñanza aquel ámbito donde los profesores comparten, transmiten y educan a través de procesos formativos teóricos, prácticos o de investigación. Y aquí ya nos están anticipando que los ciclos educativos que evalúa van a ser distintivos, pero que en términos generales nos incluyen formativos teóricos, prácticos o de investigación, que serían como las tres modalidades. Incluso, por ejemplo, si ustedes cursan un posgrado, tendrían que ver cuál es su enfoque. Si es un enfoque formativo teórico, nosotros vamos a ver conceptos, teorías, paradigmas, formas de entender la realidad, pero no necesariamente que estos conocimientos se apliquen en una realidad específica, perdón. Pero si vemos un modelo práctico, entonces todo lo que veamos desde el principio se va a insertar en nuestra actividad docente. Y si son procesos de investigación, seremos nosotros a los que nos toca generar todos estos conocimientos. A nivel mundial se estima que unos 1.500 millones de personas reciben educación desde la educación infantil hasta la universitaria. Bueno, estos datos son precisamente derivados del modelo SIGA y aquí tenemos el ISO que se oficializa en el 2018 y describe un sistema de gestión dirigido a organizaciones educativas de todo tipo. ¿Cuál es la cobertura de este ISO desde educación inicial hasta estudios de posgrados? ¿Cuál será la orientación? Principios específicos de calidad. ¿Y cuáles serán los atributos sobre los cuales se rige la transparencia y el respeto por el estudiante? Y ahora sí, vamos a ver cuáles son estos principios generales de todos los programas, tanto como el modelo SIGA como los ISO. Primero, está enfocado a cubrir todas las necesidades del cliente. ¿Quién es nuestro cliente? Los alumnos. Acuérdense que todas estas evaluaciones y estos modelos de administración tienen un origen empresarial, por eso de pronto algunos términos no terminan de vincularse directamente con la educación porque son propios de la administración. Dos, liderazgo en todas las fases del proceso, de quien corresponda. A veces será el directivo, a veces será la comunidad, en muchas ocasiones, por supuesto que serán los docentes. Alto nivel de compromiso de todas las personas involucradas. Este y todos los modelos de administración solo funcionan si todas las personas que forman parte de un plantel están dispuestos a participar y ser evaluados. Enfoque en todas las fases del proceso. No hay nada más importante que otra cosa. Desde el inicio, cuando recibimos a los alumnos, hasta el final, cuando egresamos, todo es relevante. Mejora constante en el sistema. Aquí nosotros tenemos una planeación flexible y dinámica, no una planeación estática y anual que a lo mejor no podíamos cambiar. Fácil acceso a la educación en igualdad de condiciones. Creo que este es un punto muy fundamental que tiene que ver con las actuales políticas educativas y la protección total de los datos y la intimidad de los estudiantes. Es decir, lo que sea que nosotros hacemos no vulnera los derechos que ellos tienen a la privacidad. ¿Cuáles serán entonces estas fases del programa? Primero, veremos cuáles son los requisitos sobre los procesos educativos, cuál es el plan de estudio, cuál es su proceso de admisión, métodos de evaluación, de manera como administrativa, por decirlo así, en el papel. Después vamos a buscar si esto que nosotros vemos que ya está escrito se garantiza con equidad y transparencia en los criterios de admisión. Después, cómo se orienta a las necesidades especiales de los estudiantes. Ven cómo vamos migrando más hacia lo operativo. ¿De qué manera se manifiesta la responsabilidad social?
Veremos también cómo se evalúa el desempeño del personal del centro. Esto es algo muy, muy relevante. Luego veremos una gestión ética, códigos de conducta y protocolos contra el acoso escolar, comunicación con todas las partes necesarias, accesibilidad y seguridad y protección de datos. Y volvemos aquí otra vez a lo administrativo. Por eso estas fases del programa, que a lo mejor aquí se presentan seccionadas, a veces pueden darse de manera concurrente, pero siempre con esa orientación de lograr generar que todo lo que ocurra al interior de una escuela tenga procesos vinculados con la calidad y que todos participen de la mejor manera, en igualdad de condiciones principalmente. ¿Cómo se logra ahora que este modelo siga, que nosotros ya vimos, que nos dice algunos lineamientos para entender la calidad en la educación, se materialice a través de un ISO y después se transmita a una realidad? Y bueno, estudiaremos particularmente la de México. Veremos que para eso se generan diversos organismos de evaluación, certificación y acreditación. No es lo mismo un organismo de evaluación, que es aquel que solo se dedica a calificar la condición de todos los procesos, a un modelo de certificación, que es el que da la legalidad. Esto quiere decir que puede haber un estudio de posgrado, por ejemplo, que tenga un reconocimiento de calidad, pero no esté certificado, es decir, no tenga ese REBOE. Y al final, ¿quién dice que estos organismos de evaluación y certificación están haciendo lo correcto? Un organismo de acreditación. Tenemos entonces tres diferentes tipos: los que evalúan, los que dan certeza de validez legal y los que acreditan a estos dos. Vamos a ver cómo funcionan en este momento. Para eso profundicemos un poquito en lo que estábamos diciendo con respecto a las normas ISO. Por sus siglas en inglés se refieren a un estándar internacional que establece características para asegurar procesos, productos y servicios adecuados para su propósito. En el caso de la educación, observamos que lo que está buscando es que la educación que se imparte en un organismo que se certifica con esta norma cumple con todos sus indicadores y es de calidad. Estas normas son desarrolladas por la Organización Internacional de Normalización y se presentan como acuerdos voluntarios para certificarse, es decir, ningún plantel educativo está obligado a evaluarse o certificarse de acuerdo a una norma ISO. Lo deseable sería que lo hiciera, pero no está obligado a hacerlo. Por eso decimos que son voluntarios. Los sistemas de calidad, según estas normas, tienen como principio que el objetivo de la calidad conforme a las normas es garantizar que los procesos administrativos y de apoyo se lleven a cabo bajo estándares de eficiencia que facilitan la labor docente. Es decir, estamos evaluando para que la calidad nos conduzca a una mayor facilidad en los procesos y no al revés. No estamos evaluando para que se haga más burocrático y esta búsqueda de la calidad nos lleve a dificultar nuestra propia labor. Por eso estos indicadores tienen como finalidad que la gestión educativa se perfile como un componente de alta calidad, con pertinencia y mejora de los aprendizajes. Tres atributos va a buscar toda certificación en las normas. Primero, genera confianza. Esta transparencia que se da y la evaluación constante da confianza entre todos los actores de que estamos actuando de manera correcta. El segundo punto que nos va a otorgar es que reduce errores. Cuando nosotros ya hemos identificado a través de la evaluación qué tenemos que cambiar, por supuesto que lo hacemos. Y finalmente, homologa estándares. Es decir, lo que se considera calidad en una institución se considera calidad también en otra. Y en otras realidades y en otros momentos temporales, porque ya estamos actuando con intenciones altamente similares, no solo para nuestro país, sino para el mundo. Tenemos dos normas principales que se vinculan con la educación: la ISO 9001 en el 2015 y la 21001 en el 2018.
El enfoque de esta norma, la que nosotros más recurrentemente asociamos con educación, está dada hacia la gestión de calidad en general, cualquier industria. Por eso, si ustedes recuerdan cuando decíamos la norma ISO 9001, veíamos que muchas empresas podrían incluso certificarse, pero esta nueva norma solo es para organizaciones educativas. Y lo que decíamos hace un rato, ¿se acuerdan? Esta se refiere como clientes, la norma 9001. Y la nueva norma se refiere como estudiantes y beneficiarios, y aquí ya está suavizando un poquito este lenguaje administrativo. Su objetivo es la satisfacción del cliente y la calidad del producto o servicio. Y aquí ya estamos buscando logros de aprendizaje y desarrollo personal. Esto es muy importante sobre todo porque en el primer caso buscamos que la persona que egresa se sienta satisfecha y que los procesos hayan sido de calidad. Pero en este segundo punto nos centramos mucho en cómo se logran los aprendizajes. ¿Cuál sería la inclusión? En el primer caso es un enfoque comercial y en el segundo caso es un enfoque en necesidades educativas, especiales y con equidad. Estos puntos van a ser muy relevantes porque nos van a poner énfasis sobre todo en aquellos conceptos distintivos que tenemos que empezar a tomar como base para la educación. Y ahora sí, vámonos con cuáles son entonces estos procesos básicos de toda institución que tiene que trabajar con calidad. Primero, planear. ¿Qué vamos a materializar? Segundo punto, hacer. Ahora sí, materializamos este proceso educativo. Tercer punto, actuar. Y este lo vamos a utilizar un poco como sinónimo de evaluar. Y luego vamos a verificar qué es lo que estamos haciendo y cómo lo hicimos. Y esta verificación nos va a llevar a detectar cuáles serían nuestros principales aciertos, nuestros errores para planear otra vez. Por eso decimos que va a ser un proceso cíclico, porque todo el tiempo estaremos observando lo que hacemos para hacerlo cada vez mejor. ¿Cuáles son las instituciones que nos van a llevar a acreditar que estamos haciendo un trabajo con calidad? Empecemos por el CIES, Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. Y su lema, Mejor Educación Superior, muy cortito. Y aquí observamos entonces que el hecho de que esté muy corto no necesariamente quiere decir que no esté correctamente planteado. Fíjense cómo habla de algo que es dinámico, mejor educación superior. Aquí tienen ustedes el logo, este círculo azul que nosotros tenemos aquí. ¿Y qué es entonces? Estos comités proporcionan una validación externa de la calidad de los programas mediante indicadores de pares académicos que va a garantizar la imparcialidad. Esto quiere decir que no nos evaluamos nosotros entre nosotros, que viene una institución y nos evalúa y nosotros podemos ir y evaluar otra. No necesariamente va a ser que siempre nos estemos evaluando entre nosotros, pero sí esta educación busca que la evaluación incluya no solo a los actores que la están desempeñando, sino a otros organismos similares que van a ir a evaluar modelos educativos. Y este intercambio resulta tan rico y tan interesante porque nos ofrece una perspectiva externa de cómo estamos llevando a cabo nuestras actividades. FIMPES. El FIMPES y las normas en instituciones particulares se va a diferenciar del CIES porque aquí nosotros estamos trabajando únicamente con instituciones mexicanas particulares de educación superior y entonces lo que busca el FIMPES es regular las instituciones particulares, acreditándolas para ver si son de calidad o no. La acreditación por FIMPES utiliza indicadores específicos para instituciones privadas, centrándote en la solidez institucional y la integridad académica. Entonces observamos cómo una misma institución puede tener varias acreditaciones, pero siempre y cuando éstas respondan a su naturaleza. Por ejemplo, un posgrado de educación pública no va a poder ser acreditado por FIMPES, porque es específicamente para una institución privada, pero sí podríamos ver que puede contar con otras acreditaciones. Aquí tenemos otro ejemplo, ANUYES, al servicio y fortalecimiento de la educación superior.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior tiene como finalidad establecer políticas de nivel superior y se evalúa a través del sistema de acreditación SACES. Estos dictan los indicadores macro que permiten la comparación y movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional. Si los dos primeros nos hablaban de cómo hay una medición para ver qué ocurre al interior de estos planteles, aquí estamos empezando a ver cómo analizamos cuál es el impacto que tienen estos planteles en el entorno. Tenemos otra institución, SACS. Y aquí ya empezamos a observar cómo migran algunos organismos que no se encuentran presentes del todo en nuestro país, pero que sí pudieran ser motivo de generar una acreditación que nos llevaría a tener un reconocimiento a nivel internacional. La acreditación internacional a través de agencias como SACS impulsa a las instituciones a adoptar una visión global de la calidad, donde los indicadores de efectividad institucional se alinean con las mejores prácticas educativas del mundo. Intentar una certificación de esta naturaleza, por supuesto que nos va a llevar a aprender, a buscar nuevos elementos, a pensar de qué manera nosotros podemos mejorar la educación. Y estos elementos que nosotros ya vimos, que son instituciones evaluadoras, están sujetas a lo que vemos que existe en un programa académico. ¿Qué es lo que van a acreditar? Pues precisamente los atributos de estos programas, que es un punto diferente. Para que exista una acreditación, primero debe haber un reconocimiento o legalidad. La acreditación de un programa nos va a llevar entonces a ver si este programa no solo puede ser acreditado, sino que tiene un reconocimiento de validez oficial de estudios. Seguramente que les ha pasado que cuando están buscando un posgrado, vemos que hay algunos planteles que únicamente ofertan un certificado, pero que no tiene REVOE ni estatal ni federal. Es decir, no está validado ni registrado ante la Secretaría de Educación Pública, que es un ente que verifica que los programas académicos cumplan con los requisitos mínimos de infraestructura, planes de estudio y perfiles docentes para operar legalmente en el país. Entonces, para que un programa tenga REVOE necesita tener primero pues un plan de estudios, aquí, qué es lo que van a enseñar. Después una infraestructura que le permita cumplir con el plan de estudios y finalmente que los docentes registrados en ese programa realmente sean los idóneos para poder impartir esos contenidos. Por eso la SEP, para dar un REVOE, pide una serie de requisitos muy importantes. Establece indicadores macro que favorecen la homogeneidad del sistema educativo nacional, es decir, buscar que casi todos los planteles tengan el mismo rigor y la misma exigencia entre sí y que además efectivamente puedan llevarse a cabo. Para eso, observemos que se apoya también en los gobiernos estatales. Hace ratito decíamos REVOE federal y REVOE estatal. Algunos gobiernos estatales tienen la facultad de supervisar y evaluar los programas académicos de las instituciones locales. Su enfoque se centra en que la oferta educativa sea pertinente para el desarrollo económico y social de de la región específica. Entonces decíamos que cuando estamos ante un REVOE estatal es porque eso que nosotros estamos aprendiendo sirve solo para ese lugar. Y aquí nosotros empezaríamos a notar que nuestro país es tan grande y tiene diferentes actividades económicas, productivas y sociales, que habrá algunos estudios que solo sirven para ese estado y aunque pudieran aplicarse en otras realidades, no son de interés. Y entonces aquí nosotros observamos cómo los gobiernos estatales funcionan también como un catalizador de esa diferenciación entre instituciones de educación superior que permite tomar decisiones distintivas para poder satisfacer las demandas de cada lugar. ¿Qué otro programa tenemos? Ya vimos ahorita dos. Primero es la SEP a nivel federal y global, los gobiernos, y ahorita veremos las instituciones de educación superior. ¿Por qué es importante que nosotros lo veamos
en términos globales, aquellas que son tanto de dependencia federal como estatal. La calidad educativa en México se sustenta en una estructura de gobernanza, donde la autoridad federal y estatal deben armonizar sus procesos de evaluación para garantizar que las instituciones de educación superior cumplan con su compromiso social de formación profesional. Qué interesante es cuando empezamos a analizar estos puntos, porque aquí nos damos cuenta que todos los programas de educación superior, aunque tienen algunos atributos muy distintivos, no van a dejar de tener parámetros comunes que nos permiten comprenderlos en toda su amplitud. Y tenemos aquí un ejemplo muy claro de un organismo que seguramente hemos escuchado de manera reiterada, el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías, que ahora, bueno, ya agrega las humanidades, que es uno de los cambios más recientes que vemos. Y entonces, cuando ya estamos hablando de todas las instituciones de educación superior que pueden contar con algunas acreditaciones nacionales o internacionales, además, estaremos observando que en el caso específico de nuestro país, este organismo es el que se encarga de evaluar y categorizar la calidad de los programas de posgrado. Esto no quiere decir que el hecho de tener una acreditación de otra naturaleza obliga a este organismo a certificar a la institución como de calidad. Casi todos estos tienen indicadores comunes, pero cuando un plantel logra demostrar que es de calidad, entonces ingresa en el Sistema Nacional de Posgrados. Pertenecer a él es el indicador de excelencia más alto para una maestría o un doctorado, garantizando que el programa cuenta con un núcleo académico sólido y una alta tasa de eficiencia terminal. Y aquí lo que vamos a ver es primero que las personas se titulen, pero sobre todo en los posgrados se busca mucho que lo hagan por tesis individual o por publicaciones indexadas, dependiendo de la naturaleza del posgrado, pero en la gran mayoría de los casos sería un aporte a la sociedad del conocimiento. La evaluación del CONACYT ha transformado la estructura del posgrado en México, estableciendo estándares de calidad que obligan a las instituciones a transitar de una enseñanza profesionalizante a una formación basada en la generación de conocimiento de frontera. Fíjense que habíamos visto ya, por ejemplo, el surgimiento, aunque no es el caso, el CONACYT no evalúa licenciaturas, de licenciaturas que llamábamos ejecutivas. Antes las licenciaturas se estudiaban en una jornada completa de 5, 7 u 8 horas diarias, más las actividades extraescolares, y de pronto empezaron a surgir de manera recurrente estos espacios de 2 horas diarias o a lo mejor un sabatino, y después migraron hacia el punto híbrido, en donde ya no necesitamos acudir a un plantel para estudiar en una licenciatura o a veces hasta una ingeniería. El CONACYT lo que hace es evaluar no las licenciaturas, sino los programas de posgrado para garantizar que estos tengan aportes que vayan más allá del desarrollo del individuo, sino para la generación de diversos contenidos que pudieran impactar en general. Por eso es tan importante una evaluación para entrar al Sistema Nacional de Posgrados. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, el COPAES. De pronto surge la idea de qué sucede cuando hay varios organismos que acreditan o que certifican o que reconocen. ¿Quién revisa que estos organismos realmente cumplan con todos los elementos que se necesitan? Pues es precisamente el Consejo para la Acreditación de Educación Superior. No acredita programas, evalúa, reconoce y supervisa las organizaciones civiles que desean actuar como acreditadoras. Aquí, por supuesto, no va a entrar ni la SEP ni el CONACYT, porque estos no son organizaciones civiles. Pero en el caso de aquellos que sí lo son o que son extranjeros, va a revisar los procesos de calidad para la educación superior con tres principios. El primero será transparencia. Es decir, que todo lo que se evalúe sea conocido por las personas que están siendo evaluadas y que éstas a su vez informen los resultados. El segundo es imparcialidad, no tener ningún compromiso ético con ningún plantel o con ningún organismo que quiera ser certificador. Y el último es la estructura multiactor,
No solamente una persona se va a encargar de la acreditación o de revisar la acreditación, sino que este será un trabajo mucho más amplio que considera un gran número de actores. Observamos entonces cómo, para que nosotros podamos ingresar como ente evaluador o que podamos conocer qué es lo que tiene que hacer un ente evaluador, veremos primero la solicitud. Una institución de educación superior solicita ser evaluada o bien un organismo civil solicita ser evaluador. El segundo punto, la autoevaluación. En el caso de instituciones de educación superior, primero viene este análisis propio del plantel donde vemos qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué tanto estamos cumpliendo con el indicador, qué factores son los que nos van a evaluar y cómo los vamos a desarrollar. Y ya que la autoevaluación está consolidada y vemos que estamos logrando todo lo que se espera de nosotros como institución, entonces ahora sí ya podemos pasar al siguiente punto que es evaluación por pares evaluadores. Ya habíamos visto que de acuerdo a la institución que acredita, estos pares evaluadores pueden venir de otro plantel a evaluar el nuestro, o también puede ser que sean pares evaluadores dentro del mismo plantel o que sean evaluadores del organismo que nos va a dar la acreditación o la certificación. Del resultado de los pares evaluadores viene el dictamen, si se cumplió con la calidad que se esperaba o no y cómo se hizo. Si este dictamen resulta favorable, lo que va a ocurrir, pues es que vamos a contar con una acreditación, con un reconocimiento, con una certificación que va a tener una duración estimada en años según la naturaleza del organismo que la emite y que durante ese tiempo nosotros nos comprometemos a mantener estos primeros puntos que ya vimos, a seguirnos autoevaluando, a permitir la evaluación por pares y cada que llegue el momento de que seamos reevaluados, llevar a cabo el seguimiento para la mejora continua. Esto quiere decir, una organización acreditadora y el COPAES van a verificar que nosotros nos mantengamos en este punto relevante en el cual estamos buscando que nuestra acreditación se mantenga y se consolide. Algo muy similar ocurre en el caso del CONACYT también, cuando se entra al Sistema Nacional de Posgrado, cuando entramos al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, seguramente se darán cuenta que ocurre algo similar, pero aquí no se evalúa al organismo en general, sino a la persona en particular, y se nos dice qué es lo que se espera que estemos haciendo continuamente. Publicaciones, asesorías, conferencias, talleres, divulgación cultural, clases, y que todo esto esté en el marco, por supuesto, de la calidad. Entonces observamos hasta aquí cómo las instituciones pueden ser evaluadas a través de modelos que tienen su origen en la administración, pero que no se quedan allí, se tropicalizan y entran a la educación y entonces observamos que hay modelos como el modelo SIGA que nos van a permitir entender cuáles serían los principios para poder ser evaluados, que después vienen normas ISO que son internacionales y nos van a indicar qué es lo que nos van a tener que evaluar. Y después vienen diferentes organismos que acreditan o certifican y que estos son a su vez acreditados o avalados por otros organismos, siempre y cuando cuenten con algunos requisitos que ya nos va a establecer el Estado. Como pueden ustedes notar, estos temas que estamos revisando hasta ahora nos llevan a entender la calidad de la educación superior desde diferentes aristas. Primero viendo que la educación tiene que ser de calidad, que no basta con una cobertura suficiente, porque esta cobertura no nos va a garantizar tampoco la accesibilidad, que los resultados de egreso cumplan con estándares nacionales o internacionales. Y para eso vamos estudiando cómo lograr que la educación de calidad sea una constante en nuestro país. Y ya después de definir estos indicadores, se acreditan a través de diferentes organismos que pueden ser estatales o no estatales, pero siempre bajo la búsqueda
de estos elementos globales y la respuesta a acuerdos internacionales. Claro que no es un camino sencillo y aunque lo que está siendo evaluado de manera más recurrente por organismos es la educación superior y los posgrados, esto no exime a la educación básica de la posibilidad, si bien no de ser evaluada, sí de poder integrar los modelos SIGA dentro de sus desarrollos de cualquier proceso de intervención educativa para poder verificar que se está cumpliendo con lo que se espera lograr. Me dio mucho gusto haber conversado con ustedes sobre estos temas que son un poquito abstractos y que a veces pudieran parecer lejanos a nosotros porque quizás no estamos laborando en una institución que esté buscando certificarse en materia de calidad a nivel superior. Sin embargo, nos lleva a reflexionar que la calidad es algo que debe estar en todos los procesos educativos y para saber si lo estamos logrando o no, lo que tendríamos que buscar es qué se entiende por calidad para el nivel en el cual yo me estoy desempeñando, de manera tal que haga procesos de reflexión continua que me lleven a lograr la calidad en mi trabajo, en mi centro de trabajo y después en el sistema educativo nacional. Espero que haya sido de su interés los contenidos que estamos viendo y que todas las lecturas que estemos analizando también les permitan complementar esta visión de la calidad en la educación superior y la educación en general. Mi nombre es Alejandra Bernal Hernández y fue un gusto para mí haber compartido este espacio académico. Les deseo a todos un excelente día.